El título de este mensaje es Nuestros valores fundamentales. La misión de la iglesia es glorificar a Dios. Cada creyente debe comprometerse con la iglesia local. La iglesia local, para mucha gente tiene muchas ideas, tiene la gente muchas opiniones de lo que es una iglesia o cómo una iglesia debe funcionar. Ahora, algunos de ustedes que esta es su primera iglesia, usted fue salvo y usted fue bautizado aquí y usted no sabe nada más que esta iglesia. Pero hay quienes vienen de otras iglesias. A veces vienen de iglesias de sana doctrina como la nuestra. Usted creyó en el Señor, usted ha sido salvo, bautizado, bautista de otra iglesia. Pero hay quienes vienen de otras iglesias quizás que la doctrina era muy diferente. Y es por eso que usted vino aquí, porque encontró una sana doctrina. Y usted quiere aprender y a crecer. Sin embargo, cuando una persona especialmente viene de afuera, tiene todavía ideas. En mi otra iglesia hacíamos esto. En la otra iglesia mi pastor decía o era de esta manera. Entonces lo que queremos hacer con estas enseñanzas es dar claridad de lo que se trata esta iglesia, cuál es nuestro propósito como iglesia. Yo personalmente amo a las iglesias y amo a los pastores. Siempre que tengo el privilegio de conocer un pastor, en verdad llega mucho a mi corazón tener esa compañía con él. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de un pastor, sé qué es vivir en el lugar de un pastor, cuáles son las luchas de un pastor, pero no solamente eso, soy pastor. Ya llevo, por la gracia de Dios, un poquito más de 7 años pastoreando una iglesia. Y le digo esto porque aunque somos diferentes, venimos de diferentes fondos, a veces tenemos diferentes ideas de cómo debe ser la iglesia. Ahora, yo fui miembro en la iglesia de mi pastor por años y yo amo la iglesia de mi papá, pero esta iglesia es diferente a la de él. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una visión totalmente distinta o un poco variada a lo que se le dio a él, a su servidor. Entonces, lo que estoy tratando de hacer aquí es contestar algunas preguntas y dudas de qué se trata la iglesia, cuál es el propósito de esta iglesia y qué es lo que se debe enfocar en esta iglesia. Ahora, cada creyente debe comprometerse a estos fundamentos espirituales que Dios ha establecido para su iglesia. Lo que le voy a compartir, todo tiene que ver, se basa en la Biblia, en los principios de la Biblia. Estos fundamentos que le voy a presentar no son opcionales, son esenciales para glorificar a Dios y cumplir su propósito. Ahora, la iglesia no puede ser eficaz sin una base sólida. Una iglesia que se aparta de estos fundamentos pierde su rumbo y su testimonio en el mundo. Imagine una casa sin cimientos, que no es sólida, se puede fácilmente derrumbar. Ahora, mire, tengo una palabra y le mostré ahí lo que es los valores fundamentales. Note lo que significa esto. Son las creencias bíblicas esenciales que guían nuestras acciones como iglesia. Son las bases sobre las cuales construimos nuestra fe y ministerio. Ser parte de una iglesia, ser parte de la familia de Dios. Note lo que dice Efesios 2:19 ahí en su bosquejo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos aquí que hay una familia de la fe, pero también hay un fundamento por el cual se edifica esta familia de la fe, esta iglesia, y son los valores fundamentales. Cuando hablamos de valor fundamental, recuerde, es lo esencial y es lo básico. Ahora, ¿por qué son importantes los valores fundamentales? Quiero presentarle 3 razones. Es para guiarnos en las decisiones. A veces la gente dice, ¿cómo determinan qué van a hacer? Bueno, nuestros valores fundamentales nos enseñan lo que debemos hacer. Fortalece la unidad. Cuando tenemos todos el mismo propósito, la misma misión, entonces estamos unidos, siguiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y ese es el propósito de una iglesia. No que cada quien diga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no vamos por aquel lugar? ¿Y por qué no hacen aquello? Porque ya tenemos establecido nuestros fundamentos, nuestros valores fundamentales que determinan nuestras decisiones. Pero también es mantener el enfoque. Porque a veces puede venir a una iglesia y decir, bueno, ¿qué hay para este grupo de personas? ¿Por qué no tienen esto aquí? ¿Por qué aquí no hay equipos de base o por qué no hay deportes? Bueno, porque no va junto con el fundamento que Dios nos ha dado, no va de acuerdo a los valores fundamentales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso hemos establecido estos valores fundamentales. Ahora, esos se los voy a presentar de una sola vista para que los pueda ver. Hoy vamos a cubrir nada más 4 porque son las que vamos a tomar más tiempo en desarrollar y las últimas 12 las vamos a ver hasta para la siguiente semana vamos a ver las últimas. Ahora mire, esto que usted está mirando aquí no es algo que se pensó hacer este año. Esto se pensó hacer antes de que nuestra iglesia iniciara. Voy a presentarle un video
para que usted pueda ver de dónde viene su servidor. Algunos quizás no me conocen de una manera más personal, pero antes de empezar la iglesia, nosotros recibimos apoyo de unas 10 iglesias para iniciar esta iglesia. La iglesia que nos apoyó, obviamente, de una manera más fuerte fue la iglesia enviadora, la iglesia bautista de Anaheim, liderada por nuestro pastor. Pero yo visité 12 iglesias y de esas 12 iglesias me invitaron a mí. Yo no me presenté a ellos me invitaron a mí. Presentamos el plan que Dios ha puesto en nuestro corazón y para ello hicimos un video. Y en este video explica un poco de nuestro testimonio, nuestra carga y estos valores fundamentales. Entonces voy a pedir a los hermanos que preparen ahorita el sonido. Déjenme saber cuando están listos. Santa Ana es la segunda comunidad hispana más grande en California después del este de Los Ángeles. Debido a la gran afluencia de inmigración ilegal, Santa Ana enfrenta los peores problemas de pandillas, las peores escuelas y tiene una de las cantidades más altas de congestamiento en las viviendas en Estados Unidos. Santa Ana tiene muchos problemas, económicos, sociales, educativos y aún morales, pero su más grande necesidad es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo escribió: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Santa Ana está en tinieblas, y su única esperanza es que le resplandezca la luz del Evangelio. Pablo le escribió a Tito acerca de Creta, una ciudad perdida. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pablo afirmó que este testimonio era verdadero. Entonces le da la respuesta a estos problemas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es el Evangelio de la gracia de Dios que salvará a la gente de Santa Ana. Y es la misma gracia que les enseñará a renunciar al pecado y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. El glorioso Evangelio de Dios no solo salvará sus almas, sino que Dios mismo los purificará con su gracia y los hará celosos de buenas obras. Santa Ana es un campo misionero dentro de nuestro país, situada en el centro del condado de Orange al lado del río de Santa Ana. La ciudad de Santa Ana es la ciudad más poblada y más grande del condado de Orange. A principios del año 2016 había más de 340,000 personas viviendo en Santa Ana y el 43% son menores de 25 años. Los hispanos constituyen el 79% de la población. El español es una gran parte de Santa Ana que el 74% de sus residentes lo hablan. Con 18 iglesias católicas, el 71% de sus residentes están entregados a las prácticas paganas e idólatras de la Iglesia Católica. Un gran número de la población son carismáticos o pentecostales. Santa Ana tiene una celebración anual llamada la Noche de Altares o el Día de los Muertos. En la Noche de Altares, los amigos y familiares de los fallecidos se reúnen para orar por ellos. Estas prácticas están profundamente arraigadas en su cultura. Por tanto, la única esperanza que esta gente tiene es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo abrirá sus ojos y les dará la verdadera esperanza y victoria sobre la muerte. La necesidad es inmensa. Los campos están blancos para la siega. La gente está abierta para el Evangelio, pero los obreros son pocos. Al manejar por la ciudad de Santa Ana, mi espíritu se enardece al ver la ciudad entregada a idolatría y al pecado. Veo los rostros de la gente que vive sus vidas en pecado sin conocer al Dios que les puede salvar. Mi nombre es Ringo Ayala y el Señor me llamó, junto con mi familia, a llevar el Evangelio a Santa Ana. Fui salvo en el verano del 1993 a la edad de 8 años. Mi padre, quien fue alcanzado por medio del ministerio de la Iglesia Bautista de la Gran Comisión, me guió a Cristo y fui bautizado al día siguiente. A la edad de 12 años rendí mi vida para ser un predicador del Evangelio. Dios usó Filipenses 1:21 para confirmar su llamado en mí, el cual dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi esposa fue alcanzada por el ministerio hispano de la primera iglesia bautista de Long Beach bajo el ministerio del pastor Luis Parada. Tenía 7 años.
Fue hasta los 12 años que ella recibió a Cristo como su Salvador y fue bautizada el mismo día. Conocí a mi esposa como joven en la primera iglesia bautista de Long Beach, donde nos tratamos y después nos casamos el 15 de agosto de 1909. Ahora tenemos 4 hijas hermosas: Karen, Lidia, Naomi y Hannah. Mi familia y yo estamos muy emocionados de plantar una iglesia en Santa Ana. Después de graduarme del Instituto Bíblico, serví al lado de mi padre plantando la iglesia bautista de Anaheim. Serví como maestro de escuela dominical, director de jóvenes, director de la escuela dominical, director del evangelismo, director de los medios, director del discipulado y vicepresidente de nuestro Instituto Bíblico. El tener parte del plantar una iglesia me ha dado una formación práctica para hacerlo en otras ciudades. Nuestra iglesia enviadora es la Iglesia Bautista de Anaheim, el cual fue establecida y es liderada por mi papá, Jorge Ayala. Ha sido un privilegio haber servido bajo mi pastor por los últimos 10 años y estamos emocionados de plantar una nueva iglesia como la nuestra. Primero y antes que todo, nuestra visión es glorificar a Dios. Queremos magnificar su nombre y queremos dar a conocer la salvación a todos los que viven en Santa Ana. Queremos cumplir con la gran comisión escrita en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es más que traer gente para que asistan a la iglesia. Es un llamado a hacer discípulos. Haremos esto por medio de nuestros valores fundamentales: predicación y enseñanza bíblica. La predicación bíblica es lo que Dios bendice. Edifica las vidas precepto por precepto y capítulo por capítulo. Una escuela dominical organizada es donde los adultos, jóvenes y niños aprenden la Biblia de una forma práctica. Un estudio bíblico de media semana ayuda a los miembros a aprender y entender la sana doctrina y los libros enteros de la Biblia. Evangelismo personal. La gran comisión comienza al ir y llevar el evangelio a los perdidos. Saldremos como iglesia a ganar almas varias veces por semana con el fin de alcanzar a nuestra comunidad con el evangelio. Discipulado personal. El discipulado es el fundamento bíblico por el cual el creyente madura espiritualmente con la ayuda de otro creyente. Nosotros determinamos ser una iglesia que sigue buscando a los nuevos creyentes y discipularles para que crezcan en su fe. El discipulado 1 a 1 ayuda al nuevo creyente a crecer en su madurez espiritual para ser equipado a servir dentro de la iglesia local. Añadimos por medio del evangelismo, pero nos multiplicamos por medio del discipulado. Es nuestro deseo ver mucha gente salva, pero determinamos a ser discípulos de aquellos que ganamos. Ministerio bíblico. Determinamos ser una iglesia que busca exaltar a Cristo y las Santas Escrituras a través de nuestros ministerios y la adoración. Jesús debe ser el centro de todo nuestro ministerio cristiano. Devocional personal. Determinamos ser una iglesia donde los miembros aprenden a caminar con Dios por medio del estudio bíblico y oración diaria para que aprendan a conformarse a la imagen de Cristo. Orientada hacia las familias. Nosotros determinamos ser una iglesia donde cada miembro del hogar puede recibir enseñanza y ser ministrado. Las familias cristianas deben ser espiritualmente sanas y vibrantes. Para que esto suceda, los hombres deben ser instruidos a ver sus familias como una prioridad principal y deben invertir un tiempo considerable fortaleciendo a sus familias. Mente misionera. Nosotros determinamos ser una iglesia que busca apoyar y enviar misioneros y plantar iglesias en otras áreas y en campos extranjeros. Dios le dio la gran comisión a la iglesia para que proclamen el evangelio a todas las naciones, para que pueda haber una gran multitud de gente que crea en el Señor Jesucristo de cada nación, tribu, grupo étnico y lenguaje. Desarrollo de liderazgo y entrenamiento. Nosotros determinamos ser una iglesia donde las habilidades del liderazgo sean desarrolladas en las vidas de los miembros. Santidad personal. Nosotros determinamos ser una iglesia que ve la vida cristiana como un estilo de vida diferente, apartado de la cultura del día. Nuestra visión está clara: plantar iglesias como la nuestra. Es de implementar cada ministerio en el cual hemos trabajado en la Iglesia Bautista de Anaheim. Es el glorificar a Dios al hacer discípulos en la ciudad de Santa Ana. Por favor, ore por nosotros y colabore con nuestro ministerio para que podamos hacer lo que Dios nos mandó. Amén. Bueno, como puede ver, nuestra iglesia nos envió. A veces la gente no comprende todo este proceso de un pastor, el entre preparación, entrenamiento. Lo más valioso que un pastor le puede dar a usted es ejemplo de esposo y es ejemplo de padre, porque la Biblia enseña, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de las cosas de Dios? Bueno, les digo esto porque delante de usted está un hombre que está casado con una sola mujer. He sido enviado
No empezamos una iglesia de una división. No empezamos una iglesia enojados, sino que lloramos y nos dolió mucho dejar nuestra propia iglesia. Y cuánto yo extraño a mi iglesia, pero el llamado de Dios fue más fuerte que cualquier deseo de quedarme en nuestra iglesia. Y el Señor puso en nuestro corazón venir a la ciudad de Santa Ana. Yo estaba orando por 3 ciudades, estaba orando por Oxnard, Los Ángeles y Santa Ana. El Señor puso en nuestro corazón Santa Ana, y no solo eso, sino que abrió las puertas. Y bueno, todo esto lo estoy diciendo para que sepa un poco del fondo, especialmente aquellos que no comprenden bien el pastorado o piensan que es cualquier cosa. El ser pastor no es cualquier cosa. Antes de venir acá, mi esposa y yo tenía un negocio, tenía mi propio trabajo, tenía todo una vida, y lo hemos dejado para seguir el llamado de Dios, que para mí es mucho mejor, es una recompensa mucho más grande que lo que el mundo puede ofrecer. Y le digo esto de corazón para que usted sepa que nuestra iglesia ha tratado de cumplir con esos fundamentos. Todo esto que vamos a ver en estas 2 semanas están aquí. Hemos logrado la mayoría de ellos por la gracia de Dios y queremos continuar haciéndolo. Si usted se añade a nuestra iglesia, es para que usted siga esto, no para que usted jale por su lado, es para que usted se una a este propósito. Así es como usted sabe si Dios lo está añadiendo. Dice, ¿cómo sé si Dios quiere que yo sea parte de esta iglesia? Bueno, cuando usted se compromete con la iglesia y se compromete con estos principios. Si no, usted simplemente puede ser una persona que asiste, y está bien, no hay problema que gente asista a la iglesia y siga recibiendo edificación. Yo todavía haré todo lo posible para pastorearle, para animarle, para ayudarle, para visitarle, pero sí es necesario que el creyente haga un compromiso con la iglesia. Ahora, si no está satisfecho con estos propósitos, dice, quiero algo más, entonces usted sabe entonces que esta no es la iglesia para usted. Y para mí no hay ni un problema, hay muchas buenas iglesias. Lo que yo le pido es que usted se una a aquella iglesia y abrace aquella visión, y usted apoye de todo corazón a aquel pastor que usted piensa que Dios lo dirige. Sin embargo, si estos principios usted ve que son bíblicos, si usted se da cuenta que es lo que Dios quiere, bueno, bienvenido a la familia de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Mi nombre es Ringo Ayala, ese es mi nombre dado. Dice, pastor, ¿cuál es su verdadero nombre? Ese es mi nombre. Así me pusieron, así está el acta de nacimiento, R-I-N-G-O, Ringo. No es gringo, no es pringo, es Ringo. ¿Por qué te pusieron así, pastor? Porque mi papá era un fanático de un grupo cantante y a cada uno de mis hermanos les puso el nombre. Le puso George, Ringo, Paul, y cuando nació el cuarto le puso Daniel. Quebró, le iba a poner el otro nombre. ¿Cuál era? John, sí sabe, ¿verdad? John, pero es John Bautista, Juan el Bautista, pero papá no quiso. Yo nací en Michoacán. Yo sé que a veces la gente piensa que yo crecí aquí. Yo crecí aquí de los 3 años. Llegamos a Santa Ana, aquí nos establecimos. Cuando papá llegó aquí a este país, de ahí nos movimos a Orange, y de Orange nos fuimos a Los Ángeles. Cuando papá empieza la iglesia, regresamos al condado de Orange. Cuando venimos aquí a la iglesia, yo quería vivir en Santa Ana, pero lo más cerca a esta iglesia no es Santa Ana, es Tustin. Aquí a cruzar la calle, ahí es donde pude yo conseguir una vivienda. Hemos estado viviendo ahí desde el primer año que venimos aquí a Santa Ana. He querido vivir aquí en esta comunidad y mi corazón se enardece. Yo no sabía nada del Día de los Muertos, los altares, hasta que vine a Santa Ana. Cuando empezamos a evangelizar y miraba todas esas cosas. Quizás en su pueblo era algo normal, pero para nosotros aquí en Estados Unidos es un fenómeno nuevo. Esto no se veía, pero Santa Ana es una ciudad muy especial. Usted no puede ir a otra ciudad aquí en California y encontrar gente vendiendo tamales en la calle y elotes. Usted va a Anaheim y luego los policías los cierra su negocio. No ve loncheras en la calle, no ve gente vendiendo raspados. La verdad es que Santa Ana es una ciudad muy especial. Se dice que hay 350,000 habitantes aquí o en la población, pero eso es un mito, porque la verdad es que una investigación interna ha descubierto que hay más de 500,000, porque dentro de los hogares no se reporta el verdadero número. ¿Por qué? Porque les da miedo que reporten que hay más gente. Hay casas aquí que tienen casi 30 personas viviendo, casas llenas de tanta gente. Entonces hay casi 500,000 de personas. Y es nuestro anhelo, entonces, hacer un impacto en esta ciudad. Quiero entonces que usted me acompañe y veamos en esta mañana algunos valores fundamentales. Vamos a empezar con el primero. El primer valor fundamental es la predicación bíblica. Somos una iglesia comprometida con la predicación y enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Esto es más importante que otras cosas que consideramos secundarias. Nosotros creemos que la música es muy importante.
Pero le voy a ser yo honesto, yo no soy músico, yo no soy muy dado a la música. Entonces a veces iglesias que tienen a un pastor que se enfoca más en la predicación, puede que la adoración quede un poquito debilitada. Por eso, gracias a Dios que tenemos a un músico aquí. Nuestro hermano Josué, a él le encanta la música, él es músico, él toca el piano, él canta muy bien y él complementa entonces este aspecto. Y con el tiempo nuestro anhelo es crecer en nuestro grupo musical, instrumentos, quisiéramos tener más músicos, más cantantes y sí hacer la adoración una experiencia mejor y llena del Espíritu Santo. Sin embargo, eso es secundario. Le digo esto porque hay gente que viene y dice, me gusta la palabra, pero ahí faltó un poco de la alabanza. Le voy a decir que nosotros tenemos también un fundamento bíblico de nuestra alabanza, la cual veremos la próxima semana y se lo explicaré por qué. Pero lo esencial, lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. Esto debe ser lo más esencial para cada reunión, para cada actividad, para cada banquete que tengamos. La predicación de la Biblia siempre toma la preeminencia. Y no va a ser como yo he escuchado o he ido a varios lugares donde la predicación queda a ver cuánto te queda, a ver cuánto nos sobra. Me decía una hermana que era miembro de nuestra iglesia, decía, de donde yo vengo ponen un tiempo y el tiempo corre. Cuando se acaba la adoración, lo que le queda al tiempo es lo que predica el pastor. A veces le quedaba 20 minutos, a veces le quedaba 15 minutos. Yo le quiero decir con todo respeto a los que vienen de ese tipo de fondo, eso no es lo que debe ser. La predicación debe tomar preeminencia en el servicio. Es lo más importante. Note lo que dice 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este pasaje está resaltando la importancia de la predicación bíblica. Si no se predica la Biblia en la iglesia, la gente se va a desviar, porque la gente va a tener hambre. Se escucha mucho, bueno, voy a mi iglesia, pero no me están alimentando, no me están dando suficiente. Bueno, mi meta es darles tanto a usted que no sabe ni dónde comer. Por eso tenemos tres para triunfar, que usted venga y usted reciba enseñanza en la escuela dominical. Tenemos un mensaje y predicación enseguida. En la tarde tenemos otro mensaje diferente y entre semana tenemos estudio bíblico. Porque debemos enfatizar, mire, somos una iglesia comprometida con la predicación y enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Escribe conmigo ahí, sana doctrina. Cuando hablamos de doctrina sana, se refiere a aquello que es saludable y da vida. Y la Biblia es viva y es eficaz y da vida. Es comparada al alimento, es lo que nutre el espíritu. Le digo, mire, estoy enfatizando tanto la predicación que parece que la adoración es secundaria. No, porque nosotros adoramos a Dios también cuando escuchamos predicación. Pero mire, lo más importante, le vuelvo a recalcar, es que la autoridad de lo que vamos a hacer debe venir de la palabra de Dios. Los creyentes deben saber qué es lo que Dios espera de ellos, qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. En 2 Timoteo 3:16 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que la Biblia es nuestra autoridad final, porque dice es inspirada, viene del soplo de Dios, es la voz de Dios y es la Biblia que dirige a la iglesia y es la predicación de la Biblia que nos va a transformar. Y debemos predicar con fidelidad lo que enseña la Escritura, sin agregar ni quitarle. Note Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Le digo con todo el amor de mi corazón que mi anhelo es que usted conozca la Biblia a través de la predicación y es por eso que nos centramos en predicar nada más las Escrituras. Ahora, personalmente tengo otros medios donde hablo de otras cosas. En el Instituto Bíblico tratamos con más teología, mucho de ello tiene que ver con algo externo, tiene que ver con la historia o tratamos temas prácticos, pero es algo que he tratado de evitar en el púlpito. En el púlpito he tratado de enfocarme en la predicación.
Hay medios de redes donde doy mis opiniones, de quién es lo que yo creo, con cuál partido yo pruebo. Y esas cosas son secundarias. Tengo mis propias opiniones, tengo mis propios gustos, pero en el púlpito vamos a enfocarnos en la predicación de la palabra de Dios. Porque el púlpito no es un lugar para dar charlas motivacionales, no es para dar discursos políticos, no es solamente para animar a la gente sin mostrarle las escrituras. La Biblia debe estar tan profundamente arraigada en el mensaje de la predicación que usted sabe, Dios me está hablando a través de este mensaje. La sana doctrina protege a la iglesia de los errores y la confusión. Note lo que dice Tito 2.1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Tito 1.13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos, ¿cómo dice ahí? Duramente para que sean sanos en la fe. Note que lo que nos ayuda a ser sanos en la fe, sanos se refiere a ser saludables espiritualmente, ¿es qué cosa? Es la predicación firme bíblica. Ahora mire, usted piense nada más, los que tenemos hijos, es bien fácil descuidar y la expresión que se usa es malcriar a un hijo, mimar a un hijo. Porque si lo regañamos mucho y somos muy ásperos, se pueden desalentar. Pero si somos muy suaves, ¿qué sucede? Se vuelven consentidos. Lloran por todo y solamente llorando saben conseguir las cosas. Y lo que tenemos que ver aún en nuestros hijos es un equilibrio de firmeza, pero también de amor. Que la predicación venga de un corazón que ama a la gente, porque hay muchos predicadores que podemos predicar, pero no amar a la gente a quien predicamos. Y eso puede generar una indiferencia en la iglesia. Una indiferencia porque dicen, sí, es un buen predicador, pero le hace falta también ser un pastor. La próxima semana hablaré un poco acerca de la estructura del pastor, qué es lo que el pastor hace y qué es lo que usted debe esperar de un pastor y lo que yo debo esperar de usted también como miembro. Sin embargo, note que la solución es que seamos firmes y se predique y se señale el pecado y se redarguya y se reprenda para que seamos sanos en la fe. La predicación hace eso. Los testimonios no hacen eso. Las historias no hacen eso. Hacer un drama en la iglesia no hace eso. El baile no hace eso. La música no hace eso. Solamente la predicación hace eso. Por eso le repito, la enseñanza, la predicación de la Biblia es esencial. No solamente para motivarnos a vivir en santidad, pero también para que no seamos engañados. Le invito a que venga los miércoles en la noche. Usualmente te enseñamos sobre el libro de Hechos. Y ahí es donde viene entonces nuestra estructura de enseñanza. Escriba ahí. Esta estructura de enseñanza es que tenemos varios días para predicar y enseñar. Y la meta de la predicación bíblica es equiparlo y edificarlo para que usted haga la obra de Dios. Y aquí es donde viene una vez más el compromiso que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, usted y yo somos los miembros y lo que Dios exige es que cooperemos con el propósito del cuerpo que es de Cristo. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahora, estos tres que mencioné aquí, cumplieron un propósito. Los apóstoles y los profetas dejaron un fundamento. Nuestro tiempo tiene evangelistas que son como misioneros o predicadores del evangelio, y si otros pastores y maestros, note el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de, ¿qué dice ahí? Del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito del pastor es predicar la Biblia, enseñar la Biblia para que usted sea edificado. Edificar significa que usted crezca en conocimiento, crezca en su vida cristiana, se fortalezca espiritualmente, pero para que usted haga la obra del ministerio, para que usted se envuelva en la obra de Dios. Dentro de estas semanas también voy a cubrir los requerimientos de servicio en liderazgo en la iglesia, porque creemos que el liderazgo en la iglesia, el que sirve en la iglesia, el servir en la iglesia es un privilegio, pero requiere compromiso. O sea, usted debe ver el servir en la iglesia más importante que su trabajo, porque es la casa del Dios viviente. Usted debe ser un tremendo empleado, ser el mejor trabajador, pero no debe ver la iglesia como algo secundario, como que usted piensa, yo estoy ayudando, me necesitan a mí. Mi querido hermano, Dios no nos necesita a nadie de nosotros. Se nos da el privilegio de servir.
Y yo tomo en serio la bendición de tener un ministerio. Por eso se nos enseña una y otra vez, cumple tu ministerio, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Sin embargo, tenemos que crecer para poder ser capacitados o aptos para enseñar, para poder trabajar, para poder obrar. Por eso enseñamos la palabra de Dios a través de servicios generales como este. Durante los domingos en la mañana y en la tarde yo generalmente predico un estilo de predicación llamado la predicación expositiva. Creo que es lo más sano para una iglesia bíblica. Es poder tomar un pasaje y desarrollarlo y explicarlo a la luz de su contexto y que aplique también de acuerdo al pasaje, no capricho de un hombre, sino lo que dice la Biblia. Eso es muy importante porque hay otros estilos que es textual y tópico. Normalmente yo predico positivo y textual. Textual significa que a veces tomamos un solo texto y lo desarrollamos, le sacamos el jugo. Pero existe el estilo temático o tópico, donde tomamos un tema y de ahí vamos a las escrituras. Ahora, eso puede ser muy peligroso, especialmente para aquellos que no tienen experiencia en conocimiento de la Biblia. Le doy muchos ejemplos. Hay un ejemplo, escuché los dardos del diablo. El primer dardo es el dardo del enojo, Pero yo me pregunto, ¿de dónde salieron estos dardos? ¿Por qué escogieron? Esto fue algo personal que ellos decidieron. Y no estoy diciendo que está enteramente malo, pero yo no creo que así es como una iglesia se edifica. Una iglesia debe edificarse cuando la Biblia se predica en su contexto y se aplica en su contexto, para no torcerlo y para no extraer cosas que no están ahí. Entonces crea que este asunto de la predicación bíblica la tomamos muy en serio. Hay un pasaje que enseña que hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Cuando su servidor predica, yo me doy cuenta que la audiencia más importante no es los que están aquí sentados, es Dios. Y cuando yo predique, mi mensaje refleje lo que Dios, el mensaje de Dios y el tono y la actitud de Dios. Pero también estoy hablando de parte de Dios, entonces tomo en serio que lo que yo diga no es capricho, no lo haga enojado y molesto. Voy a dar una indirecta a este hermano. Mire, y en más de casi 8 años, gracias, Dios es mi testigo, ni una sola vez yo me he parado en este púlpito de nuestra iglesia para desquitarme con alguien o para darle una indirecta o lanzar pedradas, como dicen por ahí. Yo le digo a alguien, hermano, usted y yo no somos tan importantes para que un mensaje se enfoque en nosotros. Usted debe decir, dicen algunos, ¿lo dice por mí? Claro, entonces ¿por quién más lo voy a decir? Pero no es por causa suya, es muy diferente. Decirlo por usted, porque usted lo necesita, todos lo necesitamos, pero la causa es la causa de Cristo. Sería muy fácil para mí predicar puros mensajes que usted salga bien alegre. Me van a querer mucho. Cuánto queremos al pastor Ringo. Él nada más nos halaga y nos hace cosquillitas. Eso sería muy fácil para mí, hacerlo llorar. Hay una historia, hay un perrito y usted sale, el perrito, pobrecito. Y usted sale alegre aquí. Pero mire, muchas veces lo que necesitamos es que se nos diga lo que no queremos oír. Y lo que usted debe decir es gracias por el mensaje de decirme lo que yo no estoy dispuesto a oír, ni quiero cambiar, ni admitir. Ese es un predicador fiel. Ahora, hay muchas maneras que yo puedo mostrarle mi amor con mi tiempo, visitándolo, orando por usted en el hospital, haciendo muchas cosas por usted. Pero una gran parte que yo muestro a usted amor es en la preparación de mensajes bíblicos. Porque mi deseo anhelo es que usted reciba todo el consejo de Dios antes de que lo necesite. O sea, usted cuando escucha predicación aprende, se llena de sabiduría. Cuando enfrenta el problema, usted ya tiene esa convicción y sabe cómo tomar decisiones. Alguien dijo, yo puedo darle a usted un pez, pero usted va a necesitar venir la próxima semana para volver a comer. O le puedo enseñar a pescar. Y a ellos le vienen entonces esos estudios bíblicos para que usted aprenda una comprensión profunda de la Biblia, doctrina sólida, conocimiento integral, fortalecimiento espiritual, y usted aprende a crecer y a estudiar la Biblia por sí mismo. Hay otras maneras, tenemos series de enseñanza, tenemos discipulado y tenemos instituto bíblico, porque lo esencial, lo central es la predicación bíblica. Ese es nuestro primer valor fundamental. Nuestro segundo valor fundamental, escriba ahí, es el evangelismo personal. Somos una iglesia con la misión de compartir el evangelio con cada persona de nuestra comunidad. Esto es el evangelismo personal. Nosotros usamos un término que es ganar almas. Desde que yo tengo reconocimiento de nuestra iglesia, era algo normal. Déjele explico lo que significa ganar almas. Ganar almas es la tarea de compartir el evangelio con una persona, guiándola a que ponga su fe en Jesús como Salvador.
Y eso es exactamente lo que los discípulos hacían en Hechos. Usted los ve desde el capítulo 2 en adelante, predicando, anunciando el evangelio. Ellos no se detuvieron ante nadie, ellos siguieron hasta lo último de la tierra, y gracias a Dios por ahora una herencia de esa cadena de creyentes tenemos el evangelio el día de hoy. El evangelismo personal es un mandato, escribo ahí, el mandato de la gran comisión. ¿Qué significa esta palabra, la gran comisión? Déjele explico el significado de ello. La palabra comisión es el encargo o misión encomendada a alguien. La palabra gran es principal en prioridad. O sea que la gran comisión entonces es el encargo principal de anunciar el evangelio y hacer discípulos. Eso lo veremos enseguida. Jesucristo nos dio un mandato claro en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Me preguntó una vez un caballero que nos estaba visitando, cuando escuchó el anuncio que salíamos a evangelizar. Y él dijo, oye, ¿ustedes hacen eso para que su iglesia crezca? Mi respuesta fue no. Nosotros no salimos a evangelizar para hacer crecer nuestra iglesia. Nosotros salimos a evangelizar porque Dios nos manda a evangelizar. Algunos de nosotros tenemos que comprender esto. Los resultados no están en nosotros, están en Dios. Pero el mandato es claro. El Señor dijo, id, predicad. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Bien, dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian el evangelio de la paz. Es un mandato de Dios. Ahora, yo no quisiera que nadie viniera a nuestra iglesia y se sienta forzado que tiene que hacer eso. Pero lo que yo no comprendo es que si usted es salvo, usted tiene la salvación, Dios le ha dado vida eterna, ¿cómo puede usted callar? ¿Cómo usted puede decir, no, me voy a quedarme con este mensaje? La Biblia dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. La Biblia claramente enseña que hay recompensa por anunciar el evangelio. Y usted lo puede ver en las escrituras, hay recompensa en hacerlo, pero los resultados están en Dios. Dice, Pablo sembró, yo regué, Apolos sembró, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios, da el crecimiento. Sin embargo, el pasaje dice que cada uno recibirá su recompensa según su obra, no según sus resultados. Tenemos que comprender que los resultados están en las manos de Dios, pero Dios usa el instrumento que es el elemento perdido, es que haga un predicador que anuncie la verdad, anuncie las buenas nuevas. Pero en verdad usted se va a dar cuenta que es un tremendo gozo, un privilegio evangelizar. Yo acabo de ver un ateo. Ese ateo es uno que hace trucos de magia. Él no es creyente. Y él dice que se le acerca mucha gente a regalarle Biblias y hablarle del Señor. Y yo no creo nada de eso. Pero él se puso a pensar, dijo, si tú en verdad creyeres lo que crees, que hay una vida eterna y hay una perdición eterna, y no le dices a la gente, es como que tú sabes que viene un autobús que te va a atropellar y no me adviertes. Dijo él, ¿qué tipo de hombre eres si tú clamas creer en la vida eterna y en la salvación en Jesús, pero no dices nada? Eso es algo profundo. Que un incrédulo piense así. Tristemente, muchos cristianos piensan así. Muchos cristianos dicen que Dios se encargue, Dios sabe lo que va a pasar. Eso no funciona. Eso es algo del día de ayer. Eso molestan a la gente. Ahora, aquí en nuestra iglesia hay personas que fueron alcanzadas al evangelismo personal, que recibieron a Cristo porque les tocamos la puerta y llegaron a la iglesia y están con nosotros desde entonces. Otros de ustedes llegaron por otro medio que también otros aprobamos, que es el medio de las redes sociales. Por eso vemos que hay una estrategia. Note nuestra estrategia. ¿Cuál es nuestra primera estrategia? Escuche, es la oración. Todo esfuerzo evangelístico debe comenzar con oración por los perdidos. Note 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice así, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice ahí? Por todos los hombres, note, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Note el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note que aquí está expresando Pablo la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven, pero inicia con la oración. Tenemos que orar, que Dios obre. Pero no solamente vamos a orar, debemos accionar. El evangelismo puerta a puerta o en lugares públicos es nuestra estrategia que hacemos cada sábado y cada martes. Tenemos 2 hermanos que lo hacen cada día. Lunes, martes, miércoles, el jueves no, viernes, sábado lo hacen, evangelizar todos los días. Note lo que dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Jesucristo. Note que era en el templo era el lugar público donde ellos tenían acceso, había el pórtico de Salomón y miles de personas iban ahí y ahí les predicaban el evangelio, es lo que se refiere al templo. Pero también por las casas, ya sea que tenían reuniones y invitaban a la gente o iban de casa en casa predicando el evangelio. Note Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Qué dice la siguiente palabra? Públicamente y por las casas. Ahí Pablo predicaba en cualquier lugar. Vamos a los mercados, vamos a los estacionamientos, vamos a los colegios allí que en Santana College, o vamos a un lugar donde reunimos gente. Queremos ser una iglesia evangelística donde la gente se salva aquí, a servicios comunitarios, eventos familiares, quizás en la iglesia de la madre y del padre, eventos juveniles, clubes bíblicos, escuela bíblica de vacaciones. Y usaremos todos los recursos modernos para que la gente conozca de Cristo, incluyendo las redes sociales. Hay algunos de ustedes que un familiar de México les dijo, ve a Santa Ana, y usted está aquí porque alguien escuchó el mensaje. Quizás usted nos escuchó en línea y después de unas semanas y unos meses usted empezó a venir a la iglesia. Quizás usted fue salvo al escuchar la predicación en línea y usted nunca se imaginaba venir a una iglesia como la nuestra. Pero nosotros a propósito desde el inicio empezamos a publicar los mensajes para que la gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y una de nuestras metas como iglesia este año es aumentar eso, aumentarlo de forma local y aumentarlo también de forma exterior. Nada más imagínense, hace 2 días publicamos un video y tiene más de 65,000 visualizaciones, 65,000 personas, es mucha gente. Es la influencia que nuestra iglesia puede tener por los medios. Pero mire, todo es para la gloria de Dios, para que la gente conozca el evangelio. Porque esto es uno de nuestros fundamentos, unos valores fundamentales, es que la gente conozca a Jesús como su Salvador. Vemos en primer lugar predicación bíblica, evangelismo personal. Número 3, discipulado personal. Discipulado personal. Somos una iglesia comprometida en guiar a los nuevos creyentes para que crezcan en su fe. Segunda Timoteo 2:2 nos explica un proceso del discipulado. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si puede ver la cadena, dice, lo que has oído de mí. Empieza con Pablo. ¿Quién oyó? Timoteo. Pablo le enseña a Timoteo. Después dice, esto encarga a hombres fieles. Entonces ya es el tercero. Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo tiene el trabajo de encargarle a hombres fieles para que esos hombres fieles, dice enseguida ahí, enseñen también a otros. Eso es el discipulado. No te escriba conmigo ahí, un camino de crecimiento. El discipulado es un proceso continuo de aprendizaje y aplicación de la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuáles palabras se usan más en la Biblia para referirse a un creyente, no es la palabra cristiano. Yo raramente ya uso la palabra cristiano, porque esa palabra ya cualquiera se llama cristiano en estos días. Y mucha gente ni siquiera comprende por qué se les dio el nombre cristiano. El nombre cristiano no es un pequeño Cristo, ni es un seguidor de Cristo. Un cristiano es un nombre que se le dio a los detractores. La gente decía, mira, es como si usted me sigue a mí, me sigue tanto que ese es un ringolita. O le llaman un Trumper. A usted le gustan los Trumpers. Le sigue a esa persona y le ponen un apodo porque están siguiendo. Entonces, esta gente no comprendía quién era Jesús. Simplemente les dieron el apodo porque ellos hablaban tanto de Jesús. Se le llamaba El Camino. Y los cristianos, 3 veces aparece cristiano y las 3 veces es en forma de detractora. Ahora les digo eso, yo no estoy menospreciando que yo no me llamaría un seguidor de Cristo. Obviamente soy seguidor de Cristo. Pero
saber que soy discípulo me da una responsabilidad. Porque un discípulo tiene que ser como su maestro. Y Jesucristo es nuestro maestro. Y nuestra meta es ser como Cristo. Por eso Él los llamó discípulos para que aprendieran. La palabra discípulo viene de aprendiz, viene de la palabra disciplina, para que aprendamos las disciplinas espirituales. Y necesitamos entonces este crecimiento espiritual, un camino de crecimiento. Y es un proceso de aprendizaje. Ahora, yo tengo una definición aquí en la iglesia, le hemos llamado al discipulado el fundamento bíblico por el cual el nuevo creyente crece con la ayuda de otro cristiano maduro. Ahora, créanme que hay hermanos que piensan que ya son maduros, pero no lo son. Me sorprende, me asombra cuando la gente dice, no, yo ya sé, pero no lee su Biblia, no ora, no es fiel, no es humilde, no confía en Dios, todavía no es un niño. Aparte, es soberbio, es criticón, se queja, siempre contencioso, bien peleonero, no es un discípulo maduro, es un niño en Cristo. Y me dicen, bueno, es que ya tengo 20 años en el cristianismo. No importa que usted tiene 100 años en el cristianismo, si usted no vive de acuerdo a los principios de Dios, usted es un niño en Cristo. Ahora, nosotros enseñamos aquí 7 etapas de crecimiento. Si usted no sabe de estas 7 etapas, es muy probable que usted está en número 2, es un niño en Cristo. El bebé es el recién nacido. Cuando recibe a Cristo, se convierte en una nueva criatura. Y lo que necesita el bebé es alimentarse, desear la palabra de Dios para que por ella pueda crecer. Pero el niño necesita instrucción, el niño necesita disciplina, el niño necesita que se le redarguye y se le instruya. Y el niño, la marca del niño es su inmadurez. La inmadurez en todo el sentido de la palabra. Usted ve a un niño berrinchudo, llorón, quejumbroso, depende de otro, no le gusta hacerse responsable. Eso es un niño espiritual. La verdad es que a veces, en vez que la iglesia sea como un ejército, es una guardería. Por eso nuestro anhelo es que usted crezca. Y usted dice, pues yo soy un discípulo maduro. Lo dudo si usted no lee su Biblia. Lo dudo si usted no es humilde. Lo dudo si usted no se ha adaptado a lo que Dios quiere para usted en una iglesia local. Nosotros tenemos un material que yo muchas veces he pensado en cambiarlo. Porque mucha gente se ha quejado de esto. A lo menos la gente que yo he enseñado no. Pero a veces me doy cuenta, no, este hermano no quiere terminar, no, se le hace muy difícil. Déjale digo algo, mi querido hermano. Nuestra iglesia quiere retarle a usted a crecer. Es batalloso crecer. Toma tiempo, toma esmero para que usted, nuestro material no es nada más 3 cositas. Usted tiene que ir a la Biblia y usted tiene que buscar la respuesta. Y no solamente buscar la respuesta, pero después se le va a hacer pregunta de memorización de las Escrituras. Se le pide que tenga un devocional diario. Pero yo digo, ¿cómo es posible que algunos no lo quieran hacer? Ahora mire, yo no me aferro a que escriban, porque los hombres no nos gusta escribir, es la verdad. Las mujeres escriben y escriben demasiado. A veces cuando tenemos discipulados, esta hermana escribe como 20 páginas. Hermana, ¿esta es una semana o qué? No, es una noche. Dije, órale. Ahí vienen los hombres con un papelito aquí, ahí tienen todo lo que aprendí en una semana. Y para mí eso es suficiente. Solamente tiene que humillarse y someterse y decir, voy a hacer lo que me pidan, porque estamos tratando de ayudarle a formar un hábito de estudiar la Biblia, que aprenda que cuando la lea, Dios le habla, es la voz de Dios y Dios le empieza a cambiar. Ya quizás con el tiempo no necesite estar tanto escribiendo, pero ya agarró el hábito, ya aprendió a ver y que Dios le hable. Qué maravilloso es que usted lea la Biblia todos los días y Dios le hable. Ahora, si dice, hay personas que vienen de otra iglesia, ya son discípulos. Bueno, queremos que usted aprenda a discipular a otros con nuestro material. También es para ver si hay una doctrina ahí que no estamos muy de acuerdo y el discipulado es especial para esto. Es por eso que una iglesia que es organizada como la nuestra, es muy difícil que penetre la falsa doctrina entre nosotros. Porque aquí vamos a inspeccionar y revisar y tenemos que analizar. Y la gente a veces es muy atraída a nuevas iglesias. Cuando la iglesia es nueva, muchas veces los pastores en la desesperación reciben a quien sea y ponen a quien sea. Nosotros fuimos muy cuidadosos con eso. No es que desconfiaba de ustedes, hermanos, pero sí tardé tiempo para establecerlos como líderes porque queríamos asegurarnos pues, que no iban a enseñar algo que no. Y a este punto ya tenemos unas antenitas que ya lo sabemos a veces el propósito de una persona y se manifiesta en esto, que no quieren adaptarse, no quieren el discipulado, no quieren crecer.
Nuestra meta es que usted crezca. Queremos retarle a que lea la Biblia, la entienda, que usted establezca una vida de oración y que participe en la comunidad de la iglesia. La meta del discipulado, escriba ahí. Recuerde, la meta es la madurez espiritual. Cada creyente debe crecer en madurez espiritual. Efesios 4:3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Note esta frase, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Cristo. Cristo es la meta. Que seamos como Cristo Jesús. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo les enseño a mis hijas que tienen que imitarnos ahorita, pero últimamente ellas tienen que aprender a seguir a Cristo por sí mismas. ¿Sí me estoy explicando? Por eso un nuevo creyente necesita un ejemplo, una guía. Pero no siempre debe depender que alguien le dé de comer en su boca. Usted debe aprender y de ahí crecer. ¿Cuál es la meta? Mira, el número 7, vimos un anciano. Un anciano en la Biblia es una persona de respeto, una persona que ha vivido la vida cristiana. Un anciano es una persona que su trabajo principal es ser ejemplo, pero note el proceso. Ahora, si usted está viendo esto, nunca había escuchado de esto, yo le pido que vaya a nuestra página, usted va a encontrar un mensaje para cada uno de estas etapas de crecimiento. Y que usted pueda analizar en qué área está y sea honesto con usted mismo. No, yo ya soy un adulto en Cristo. Algunos de ustedes están en número 2 todavía. Es más, la mayoría, yo diría 75%. No se me enojen, vamos acá, enojados o qué. Ahora, el discipulado es capacitarlo para que usted enseñe a otro. Ya leímos 2 Timoteo 2:2. Recuerde que el trabajo es que encarguemos a hombres fieles para que enseñen también a otros. Mira lo que dice Juan 15:8. Nuestro propósito es producir cristianos que vivan en obediencia a Cristo. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué dice al final ahí? Y seáis así mis discípulos. Que Dios quiere que llevemos fruto en toda buena obra, que llevemos fruto en nuestra vida cristiana, ya sea de un alma salva, que produzcamos el fruto del Espíritu Santo, que nuestras obras den fruto, que seamos testimonio. Pero dice, así serás mi discípulo. Así es como debemos anhelar, seguir a Cristo, glorificar a Cristo y haciendo discípulos. Los valores fundamentales. Número 1, predicación bíblica, evangelismo personal, discipulado personal. Número 4, ministerio bíblico. Ministerio bíblico. Somos una iglesia que honra a Dios con una posición, escuche, conservadora y una adoración basada en la Biblia. Yo no me disculpo de ser una iglesia conservadora. Mucha gente a veces habla de un poco más moderno. Yo creo que estamos modernos en un sentido. Esta plataforma es moderna, tenemos pantallas, usamos bosquejos para llenarlos, tenemos programas para jóvenes y niños. En un sentido es una iglesia moderna, pero nuestros principios es conservador, nuestra adoración es conservadora. Le voy a explicar por qué. Note, mira, Tesalonicenses 2:3-6. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Note que aquí vemos una práctica bíblica de oración que no es de manipulación o error, sino que es una centrada en la verdad de las Escrituras. El versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para qué, dice ahí, agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mira, la adoración debe enfocarse en exaltar a Dios y no entretener ni complacer al público. ¿Sí vieron ahí? Porque muchas veces todo lo que a veces se ve adoraciones en lo que supuestamente es cristiano es entretener a la gente. Es hacerle sentir bonito. Y eso no es nuestro deseo y no es nuestra meta, es agradar a Dios con nuestra música o con nuestra adoración. Dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Aquí vemos que la adoración bíblica debe ser genuina, sin adornos que distraigan del verdadero propósito. Un ministerio íntegro que no utiliza manipulación ni emociones con la música. Yo he estado en lugares así donde la música manipula a la gente. Nuestra música no es para que perdamos nosotros el control. El Espíritu Santo no es un espíritu, no es de confusión, ni tampoco es de un desorden. Dice el 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Aquí vemos una adoración sincera y un ministerio que exalta a Cristo y no a los líderes de la congregación ni a los cantantes. Ahora, yo puedo tomar más tiempo, yo creo que tomaré para explicar más sobre la música. Dicen que hay una guerra sobre la música, pero usted puede ver el fruto de una congregación que tiene música, ya sea muy carnal o muy sensual. Pero quiero dejarle ahorita saber que nosotros tenemos una posición bíblica en cuanto a nuestra música. Mantenemos principios bíblicos claros en la doctrina, en la práctica, evitando lo secular, evitando lo que parece del mundo. Romanos 12:2, ¿están conmigo ahí? No os conforméis, ¿qué dice ahí? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé de usted, pero si usted pasa toda la semana mirando películas, un montón de series, no leyó la Biblia, usted no viene a la iglesia en el Espíritu. Por lo tanto, la música espiritual no le llena a usted. Necesita usted andar en el Espíritu porque a Dios se adora en verdad y en espíritu. La música espiritual exalta a Cristo, exalta al Señor. Es música que está llena de doctrina bíblica. Es música que agrada a Dios, aún en el tono. Yo no soy experto en la música, pero hay muchos expertos que han hablado acerca del ritmo, del compás de la música. Y todo eso afecta el alma, afecta el corazón, afecta cómo usted piensa y cómo se siente, se deprime, se alegra, se mueve. Y la música es para gozarnos por lo que Dios hizo por nosotros. Tiene sus reglas. La era de oro fue en aquellos años de Bach y Beethoven, donde ellos llegaron a lo que era lo máximo de la música, a las reglas de la música. Una música que usted la puede escuchar, y Castillo Fuerte, nuestro Dios, qué tremenda música compuso, no solamente el himno, pero el ritmo y la melodía, qué maravilla, se llena uno del corazón, porque Dios diseñó la música, afectar el alma, sí, pero no afectar al cuerpo. La música más rítmica viene de los paganos y viene del mundo, viene de la gente que no conoce de Dios. Le quiero animar a usted que usted venga con un corazón dispuesto a adorar, cante durante los himnos. Nuestra música no debe parecer a la del mundo. Tenía una tía que ella estaba enojada, era una pastora ella a propósito, porque los jóvenes de su iglesia querían traer reggaetón cristiano a la iglesia. Dice, ¿cómo es posible que traigan eso a la iglesia? Y muchos, usted y yo lo vemos y nos parece raro rápidamente, eso no está bien. Yo no conozco otra iglesia más que la Bautista. Cuando he ido a otros lugares así, sí se siente como que esto no es de Dios. Mi papá no fue a una iglesia porque decía, es la música que yo escucho allá afuera. Los cristianos tienen que ser diferentes. Y una adoración tiene que ser diferente. Escriba ahí nuestra adoración. Nuestra adoración debe ser reverente y centrada en Dios. Ahora yo no estoy diciendo si hay gente que usa música diferente, que ellos son malos. Yo nunca dije eso, ni he dicho que no son salvos, de ninguna manera. Lo que le estoy diciendo es que nuestra iglesia tiene este valor fundamental de tener un ministerio bíblico, incluyendo la adoración. Salmo 95:6, ¿están conmigo? Venid, ¿qué es la siguiente frase ahí? Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La palabra adorar significa eso, es humillarse, es postrarse, es arrodillarse. Es decir, Señor, yo te reconozco a ti como el gran Dios. O sea que usted puede adorar sin tener que usar música, pero sí, usted debe adorar también con música. Y más que usted escuche música, ¿por qué no aprende la música? Y usted cántela al Señor. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora yo sé que iba creciendo y decían, si el Espíritu de Dios se mueve, yo danzo como David. Y digo, bueno, David no estaba en una iglesia, David no estaba en un servicio en la congregación. A veces la gente quiere tomar cualquier cosa para aplicarlo a ellos. La Biblia habla de cánticos espirituales y alabanzas que glorifiquen a Dios. El himno es un salterio dedicado a Dios. El cántico espiritual significa que el canto debe edificar el alma, el espíritu, y debe glorificar a Dios. Le vuelvo a decir lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién?
a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que la adoración no solamente ocurre en la iglesia, es la obediencia diaria donde usted vaya. Cuando usted venga aquí a la iglesia, cantemos nuestros himnos, cante fuerte. Cante con alma y voz. Si no tiene voz, cante con pura alma, hermano. Aunque suenen como puros sapos, hermano, mire, a Dios le agrada eso. Ahora, si usted sabe cantar, mantenga siempre su corazón humilde cuando usted canta. Tenemos cantantes a veces que pueden cantar con la boca, pero les hace falta cantar también con el corazón. Cantemos al Señor, alabemos a Dios. Hoy cubrimos 4 valores fundamentales: predicación bíblica, evangelismo personal, discipulado personal y ministerio bíblico. La semana que sigue estaremos cubriendo el resto de ellos, del 5 al 12, lo cual será un poco más corto.